seguir platicando un poquito sobre la salvación, y el tema de hoy lleva por título: un solo pago fue suficiente. Y vamos a remontarnos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 9, y vamos a entender ahí, ¿verdad?, cuál es el propósito de toda nuestra fe, ¿verdad? Dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Si nosotros no tenemos la suficiente convicción de que nuestra fe nos puede salvar, pues vana es nuestra creencia, ¿verdad? Porque hay gente que vive esclavizada en el temor de que nunca va a ser salva. Si la salvación se pierde, pues nunca seremos salvos, ¿verdad? Entonces eso nos hace vivir en esa esclavitud de temor. Pero cuando nosotros tenemos la certidumbre de que todo lo que hemos hecho malo y aún lo que hagamos ha sido pagado, ¿sí?, nuestra vida tiene que cambiar. Dice la palabra: dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces vamos a seguir estudiando ahora, basados en el libro de Hebreos, cómo la palabra de Dios nos confirma que el fin, el propósito de conocer la palabra de Dios y de que venga la fe a nosotros, como dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, nuestra fe nos lleve a tener la salvación, nos lleve a creer que lo que hizo Jesucristo fue suficiente para ser salvos. Amén. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versos del 1 al 2. Hebreos capítulo 4, versos del 1 al 12. Y vamos a interpretar bien estos versículos que a veces se toman por otro sentido. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. La palabra de Dios no es para crearnos temor, es para darnos certidumbre, es para darnos certeza, darnos seguridad, ¿sí?, y darnos confianza, ¿verdad?, de lo que ha de venir en el futuro a nosotros. Pero mucha gente la ha oído, ¿sí?, pero al no haberla escuchado con fe, la distorsiona y empiezan a cambiar las cosas, ya sea por una conveniencia denominacional o por una falta de entendimiento o por alguna situación que es ajena al propósito de Dios al haber escrito su palabra. Imagínense que por las cualidades o por las actitudes o por las obras del hombre invalidáramos lo que la palabra de Dios dice. ¿De qué serviría? ¿En quién tendríamos entonces fe si lo que nos dice la palabra no lo creemos? Nos volveríamos entonces, ¿verdad?, en una nueva religión, en una nueva filosofía, en una nueva secta, ¿verdad?, en donde estableceríamos nuestras propias reglas, que tristemente es lo que ha sucedido, ¿verdad?, en algunas enseñanzas, ¿verdad? Dice aquí que muchos oyeron la palabra de Dios, ¿verdad?, pero como no la oyeron con fe, empezaron a buscar significados, interpretaciones erróneas o incompletas, por no hacer estudios profundos, ¿verdad?, por no estudiar los contextos, por no saber entender, ¿verdad?, el propósito de cada escritura. Porque si nosotros nos ponemos a revisar bien, cada libro de la Biblia tiene un propósito diferente.
tiene un destinatario diferente, tiene un tiempo diferente, tiene un escritor diferente, ¿verdad? Entonces no podemos aplicar la misma regla a todos los libros, sino que debemos ir entendiéndose cuál es el propósito central de todos los libros, y que se resumen en que el propósito de la fe es la salvación de nuestra alma. Para eso fue enviado Jesucristo, como ya estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Para rescatar todo lo que se había perdido, para que todo lo que el Padre le dio a Jesucristo, que somos nosotros, no se pierda ni nadie nos arrebate de su mano. Eso me da la garantía, ¿verdad?, de que si Cristo está en mí y yo estoy en Cristo, tengo seguridad. Y nadie me va a arrebatar, nada de lo que yo haga está por encima del control y autoridad de Jesucristo en mi vida. La palabra de Dios nos lleva a entender el propósito general de Dios. Nos lleva a entender la gracia, ¿verdad? La gracia sabemos que es una persona, que es Jesucristo. Él es la mayor gracia que envió Dios a la tierra. ¿Quién ejerció esa gracia? Jesucristo, ¿verdad? Él nos la da a conocer. ¿Quién la perfecciona? El Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque entonces íbamos a tener ahora dos personalidades que nos iban a cuidar. Una en el cielo, que es Jesucristo, y la otra en la tierra, que es el Espíritu Santo. Es el que nos convence de pecado, nos redarguye, nos enseña de justicia, nos enseña un montón de cosas, nos lleva de lo material a lo espiritual, ¿verdad? Y Jesucristo está allá arriba abogando cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nos deslizamos o que nos resbalamos o que caemos. Jesús está abogando. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el pago. Yo ya pagué por él, ya pagué por ella, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esa certidumbre, ¿qué nos puede hacer temer? Por eso en otras religiones la gente tiene miedo de la muerte, ¿verdad? Y anda buscando que otros hagan algo por él para que Dios lo acepte, ¿verdad? Las misas, las veladoras, las mandas, todo eso. Pero eso no impresiona a Dios para nada. ¿Por qué? Porque cada quien va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Y las obras del creyente ya fueron juzgadas. La iglesia ya fue juzgada, por eso ya somos redimidos. No podemos ser redimidos sin no haber sido juzgados. No podemos haber sido rescatados si no hemos sido ya condenados, ¿verdad? Entonces, hay algunas filosofías que dicen, es que vamos a ir al juicio. No, ya fuimos. Antes de creer en Jesucristo, ¿cómo estábamos? Condenados, ¿sí o no? Así dice la palabra de Dios. Pero una vez que creemos en Jesucristo y que vino su sacrificio, hemos sido ya perdonados. Entonces, el juicio ya no viene sobre la iglesia, viene sobre los que no han creído, ¿sí, no? Imagínense que entonces, primero viene el pago y luego viene el juicio. Claro que no, ¿verdad? Si Jesucristo no hubiera sido condenado, todavía viviríamos en condenación. Sin embargo, en la condenación de Cristo para el sacrificio, nosotros fuimos redimidos. Entonces ya no hay una segunda condenación sobre nosotros, ¿verdad? Ya vivíamos en esa condenación y por el sacrificio de Cristo fuimos rescatados, ¿sí? Ok, vamos ahí a Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué parte de la palabra de Dios es falible? ¿O es falsa? ¿O no funciona? Ninguna, ¿no? Dice, entonces es viva. ¿Por qué? Porque es actual. Y es eficaz. ¿Por qué? Porque no falla.
¿sí? Si la palabra dice que soy salvo, ¿cómo soy? Salvo. Y lo que diga el hombre no está por encima de la palabra, ¿verdad? Entonces, si la palabra de Dios dice que por gracia soy salvo, y el hombre dice que el pecado me hace perder la salvación, ¿cuál tiene más validez? La Biblia. Por eso dice aquí que la palabra es viva y es eficaz. Y desmenuza, ¿verdad?, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos y hasta nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque ahora lo que hace es que todo lo que hay dentro de nosotros lo desecha y lo empieza a hacer nuevo. Por eso dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, ¿sí? Nuevas. Ahora ya no somos hombres carnales o materiales, sino somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Estamos viviendo una lucha espiritual interna tremenda, ¿sí o no? ¿O quién de aquí de nosotros no sufre cuando hace algo malo? ¿O no le duele que dices, la regué, no tenía que haber hecho esto, no tenía que haber dicho, no tenía que haber pensado esto? ¿Verdad? ¿Pero eso te condena? No, te acerca más a Dios. Porque en el dolor hay arrepentimiento, y el arrepentimiento es para vida. La mortificación lleva para muerte, ¿sí o no? La culpabilidad nos lleva a muerte, nos lleva a vergüenza, pero el arrepentimiento nos lleva a la vida, ¿verdad? Al reconocer que nuestro cuerpo, nuestra carne, el entorno nos ganó. ¿Y qué tenemos que hacer? Reforzarnos espiritualmente, ¿verdad? Y decir, ¿qué es lo que propició esto? ¿Qué parte de mí no he logrado dominar o no he logrado desarrollar de una manera positiva, ¿verdad? Y esa es la oportunidad que Dios nos da para irnos perfeccionando continuamente, ¿verdad? Pero no quiere decir que cada que la regamos, pues perdemos la salvación. Porque entonces, como dijimos la vez pasada, ¿cuántas veces puedo perder la salvación y cuántas veces puedo recuperarla? Pues no, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en Hebreos 14, versos 15 y 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra esperanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? ¿Por qué pecamos los que somos cristianos? Por nuestras debilidades, porque nos descuidamos, porque nos sentimos a veces autosuficientes, porque nos sentimos que ya nada nos puede afectar y eso nos hace débiles, ¿verdad? Y dice aquí que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que tiene misericordia de nuestras debilidades, que nos hacen, ¿qué? Pecar. ¿Y qué nos dice aquí el escritor del libro de Hebreos? Pero no te preocupes, acércate confiadamente al trono de gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote te conoce. ¿Ustedes creen que Jesucristo no sabe lo que vamos a vivir? Claro que lo sabe, ¿verdad? Claro. No está adivinando, a ver ahora qué se le va a ocurrir al hermano Julio hacer, ¿no? O a ver ahora en qué la va a regar. No, él ya lo sabe. Tan lo sabe que digo, tengo que estar abogando por él. ¿Por qué? Porque en sus debilidades va a caer. ¿Sí? Pero ¿qué dice? Ten confianza. Yo te conozco. Yo sé cómo estás. Sé de qué parte te vas de lado, ¿verdad? Dice, pero no te preocupes.
yo estoy acá arriba, ya sé qué es lo que hay que hacer para ti. Tengo que abogar con el Padre para que seas rescatado. ¿Por qué? Porque ya fue pagado, ya fue hecho el pago. Vamos a Hebreos capítulo 5. Versos a partir del 8. Hablando de Jesucristo, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de, ¿qué dice? Eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Dice aquí la palabra bien claro, ¿verdad? Vino a ser autor de eterna salvación. ¿Qué es eterno? ¿Ah? No dice aquí de una salvación parcial o momentánea o de prueba. ¿Ah? Vino a ser el autor. ¿En quién más podemos tener una salvación eterna? En nadie. En nadie. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote, pero al mismo tiempo fue la víctima del sacrificio. ¿Sí o no? Fue el único, ¿verdad?, que llegó al Padre como cordero inmolado, pero también como sacerdote del tabernáculo celestial. Entonces Él cumple las dos cosas: sacrificio y ofrenda y sacerdocio. ¿Quién más cumple eso? En ninguna religión, ningún santo, ninguna virgen, ningún ángel. Solamente ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para darnos seguridad de nuestra salvación eterna. ¿Sí? Eterna. Otra vez la pregunta obligada: ¿qué me hace perder esa salvación eterna? ¿Qué hay más grande que el sacerdocio de Jesucristo? ¿Qué hay más grande que su sacrificio? Nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos tener nosotros en Él? Seguridad de nuestra eternidad. Dice: para los que le obedecen. Jesucristo dijo: si en verdad me amas, guardas mi palabra, mis mandamientos, crees en lo que yo te digo, lo vives, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios Padre, que decía: me tienen hartos sus sacrificios, sus lunas nuevas. Dice: todo eso me tienen harto, no me impresionan ya. ¿Qué es lo que quiero? Obediencia. Obediencia, ¿verdad? Y si nosotros obedecemos la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Luchando contra nosotros mismos para aplicar lo que Dios quiere que vivamos. Esa es una lucha continua, ¿verdad? Pablo mismo decía, ¿verdad? Hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Entonces Pablo estaba ya condenado, perdió su salvación, está en el infierno. Claro que no, ¿verdad? ¿Y qué decía Jesucristo? Bástate mi gracia. ¿Sí o no? Pastor, pero es que esta semana hice un montón de cosas, pero bien malas. Bástate la gracia de Jesús. ¿Sí o no? Pastor, pero es que hice un pecadote, pero terrible. Bástate su gracia. ¿O qué quieres hacer? ¿Azotarte con espinas? ¿Qué quieres hacer? ¿Irte a encerrar en una cueva o irte hincado de aquí a Jerusalén? ¿O qué quieres hacer? No, la gracia es suficiente contra cualquier pecado, por más malo que sea. Oiga, pastor, pero y aquel violó y mató y secuestró y hizo entonces y se arrepintió. Bástate la gracia de Dios. El hombre lo condena, Dios lo perdona. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Y queremos que Dios actúe de acuerdo a nuestras emociones o nuestras pasiones o nuestros sentimientos. No, mándale fuego y chamúscalo. No.
Es que hizo un montón de cosas bien terribles. Pues sí, pero tan pecador eres él como eres tú. Yo no mato. Ah, pero mientes, pero robas, pero murmuras. Eres lo mismo. Es lo mismo. La Biblia dice, ¿verdad?, que con un solo mandamiento que transgredas, eres transgresor de toda la ley. Pero nosotros ponemos estaturas, ¿no? Ponemos tamaños. Hay pecaditos chiquitos, pecaditos benignos, otros muy malosos. No, la Biblia es bien clara, hay un solo pecado que no es perdonado. Es la blasfemia con el Espíritu Santo. Es el único. Todos los demás son perdonados. ¿Por qué? Porque basta la gracia de Jesucristo para que seamos lavados por su sangre. Amén. Ok. Entonces, ¿verdad? Como habíamos leído, que Jesús es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok. Vamos a Hebreos 6, versos del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio, ¿sí? Fíjense algo muy importante. Aquí habla de aquellos que asisten a una iglesia, que conocen el Evangelio, que han oído de la palabra de Dios, que han recibido al Espíritu Santo, pero nunca se alejaron de su manera de vivir. Esos están rechazando la salvación, no la están perdiendo, simplemente nunca la tomaron, ¿sí? ¿La conocieron? Sí. ¿Oyeron de ella? Sí. ¿Recibieron el Espíritu Santo? También. ¿Asistieron a una iglesia? Sí. ¿Pero tomaron la salvación? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el sacrificio fue hecho para los que obedecen, no para los que no quieren, ¿sí? Entonces, aquí la palabra de Dios es malinterpretada diciendo, es que ahí el pastor dice que recayeron, que ya habían sido salvos y la perdieron. No. El recaer quiere decir volvieron a caer, regresaron a lo anterior, ¿sí? Entonces nunca fueron nuevas criaturas, nunca recibieron la salvación, nunca entendieron la gracia de Dios. Entonces no es que la hayan perdido, es que no la tomaron aún cuando la conocieron. Es muy diferente, ¿verdad? Un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Cuánta gente de otros países vive muchísimos años en Estados Unidos? ¿Conoce sus leyes? ¿Conoce su alimento? ¿Conoce sus costumbres? ¿Hasta hablan como ellos? ¿Pero son americanos? No. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciben la nacionalidad, ¿sí o no? Y si hacen algún delito que dicen, ah, no, pues te quito la nacionalidad, voy a ser mexicano. No, ¿verdad? Dices, no. Aquí es igual. Oyeron la palabra, conocieron la salvación, conocieron las promesas, conocieron el sacrificio, pero volvían a seguir en lo mismo. Entonces dice, pues ya no hay más sacrificio por ellos. Lo menospreciaron, lo dejaron en balde, ¿sí? Un ejemplo bien claro, el catolicismo. ¿Conoce de la salvación? Sí. ¿Conoce del sacrificio de Jesucristo? También está en las películas, lo sacan, ¿no? ¿Pero han sido salvos? No. Entonces, ¿ellos perdieron la salvación? No, porque no la tenían.
siguieron viviendo en sus cosas, siguieron recayendo en sus propios errores, ¿sí? Siguieron recayendo. Fíjense cómo es muy importante entender. Dice, porque es imposible, o sea, ya no se puede volver a crucificar a Jesucristo. Ya lo conociste, ¿sí? No vas a volver a decir, bueno, Señor, pues tienes razón, ahora sí, ya me voy a portar bien. Pues otra vez, ¿no? Ahora sí ya entendí. Dices, no, ¿verdad? Simplemente lo estás rechazando y rechazando y rechazando, ¿verdad? Por eso es muy importante que el cristiano conozca sobre la gracia, entienda la gracia, entienda lo que realmente Jesucristo vino a hacer por la tierra, ¿sí? Porque estamos menospreciando, cuando entendemos esas doctrinas raras, estamos menospreciando el sacrificio de Jesucristo. En Hebreos 7, versos 24 y 25, hablando de Jesucristo, dice, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable es que no cambia, por lo cual puede también salvar, ¿cuánto? Perpetuamente a los que a Él se acercan. Por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por ellos. Digo, ¿qué más claro que este versículo? ¿Sí? El sacerdocio de Jesucristo no cambia, no tiene mutación, no tiene ningún cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el que nos está dando la seguridad de una salvación eterna. Eterna, ¿sí? ¿Y aquí en qué participan las obras del hombre? Nada. En nada, ¿no? Volvemos a la pregunta anterior. ¿Mi pecado está por encima del sacerdocio de Jesucristo en el cielo? No. Entonces no puedo perder algo que me está siendo ministrado directamente del cielo, ¿verdad? Me lo está ministrando el propio sacerdote de la orden de Melquisedec, que es Jesucristo, ¿verdad? Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Oiga, pastor, pero pues la Virgen también me acerca a Dios. Sí, pero ella no es sacerdote de Dios. Ella también necesita de Jesucristo, si es que existió. No lo inventaron por ahí. Los ángeles, ¿verdad? Los ángeles necesitaron de Jesucristo, no, porque en ellos no hubo pecado. Ellos no han sido redimidos, no han sido rescatados, no han sido justificados, no han sido perdonados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era necesario que Jesucristo fuera nombrado sacerdote? Por nuestra necesidad de seguir pecando siempre, ¿sí o no? Sí. En el libro de la ley establecía que los sacerdotes entraban una vez al año, primero por ellos mismos, ¿verdad? Hacían sacrificios por sus propios pecados y después por los pecados de todo el pueblo, ¿verdad? Aquí dice que nuestro sacerdote no tiene que hacer sacrificio por sí mismo. ¿Por qué? Porque no hubo pecado en él. Pero el sacrificio por nosotros sí lo tuvo que haber hecho él. Pero no fue con carne de carneros, ni de becerros, ni de ovejas, sino fue con su propia sangre, con lo que se pagó nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Entonces, fíjense, otras dos personalidades que hay en el cielo en una misma persona, que es Jesucristo. Jesucristo sacerdote y Jesucristo abogado intercesor. ¿Sí? Entonces, ¿me da seguridad de mi salvación eso? Sí. Claro. Tengo el sacerdote que ritualmente hace el sacrificio por mí. Tengo el cordero sacrificado por mí. Y tengo el abogado que está intercediendo por mí. Ah, pero hay un pecado que ese sí no me lo perdonan. O sea,
ya perdí mi salvación, ya todo eso no funciona tampoco. No puede ser. Soy salvo eterno. No me tengo que juzgar yo, ¿sí? Porque dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que creen.